sublime gracia del Señor. Les pido por favor que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 27 al 32. Mateo 5, 27 al 32. Cuando lo tengan pueden decir amén. Todavía faltan algunos. Amén, ya lo tenemos. Mateo 5, 27 al 32, listo, vamos a leer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y vengo delante de ti, Señor, a suplicarte que nos ayudes, Señor, nos ayudes a ver la gloria de Cristo a través de esta enseñanza. Que podamos, Padre Celestial, ser edificados a través de estas verdades que vamos a estudiar hoy. Y que seas tú, Señor, motivándonos a la obediencia a tu palabra. Que cada día, Señor, nos conformemos más a la imagen de nuestro grandioso Señor y Salvador Jesucristo. No tomes en cuenta, Señor, mi debilidad, mis limitaciones, sino que seas tú edificando a tu pueblo para la gloria y alabanza de tu nombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Ustedes sí saben quién es Kaká. Kaká es una leyenda del fútbol brasileño. Sobresalió por jugar en el Milan y después en el Real Madrid. Una leyenda. Cristiano profesante. Se casó y en el año 2015, claro, esto salió ahora, el boom, la noticia ahora, pero eso no sucedió ayer, eso fue el año 2015. Hasta ahora fue que ya se hizo público a través de la prensa, las razones. Pero en el año 2015 comenzó su esposa a tener un descontento con el matrimonio y le solicitó divorciarse. Todo se mantuvo en la mayor prudencia, pero ya se conocieron las razones del divorcio por parte de ella. Ella dice, era demasiado bueno para mí, o él era muy perfecto para mí. Un hombre trabajador, fiel, buen padre, proveedor, un buen cristiano. Eso es demasiado para mí. Y en la entrevista ella dice que no soportaba la presión de tener un hombre tan bueno a su lado. Terrible, porque eso le da razón a personas como el Temach. Si no lo saben, investíguenlo. Pues terrible que hoy en día haya mujeres que digan que no pueden vivir con un buen hombre. Él intentó recuperar su hogar,
buscó consejería en sus pastores, pero no hubo nada que hacer. Ella dijo que la situación era insostenible para ella. O sea, se cansó de vivir bueno. Claro, obviamente, ella lo engañó haciéndole pensar que era creyente y resultó en última instancia que no era creyente, le gusta el mundo, le gusta la vida libre. Se volvió a casar, obviamente, ella, y él también, pues, tomó la decisión de rehacer su vida, pero en este matrimonio fallido hubo 2 niños de por medio. Y como siempre suele ocurrir, son excelentes amigos. Somos buenos amigos. Claro, ante los medios, obviamente. Esa es la filosofía de hoy. Déjenme darles algunos datos sobre los divorcios. En el 2020 se hizo un sondeo. El top 10 de los países en cuanto a divorcio se refiere. Adivinen quién tiene el primer lugar. La nación de donde sale todo lo que nosotros consumimos filosóficamente, Estados Unidos. 630.505 divorcios en un año. Estamos hablando de la historia. En un año, 630.505 divorcios. Le sigue Rusia, a pesar de todos los esfuerzos de Vladimir Putin, 564.000 divorcios. Alemania con 144.000. Es un número bíblico, profético, no, 144.000. Turquía, 136.500 divorcios. Y el top 5 lo cierra Francia, con 128.000. Las potencias mundiales nos encabezan la lista de divorcios. En el 6º lugar, Ucrania, 120.000 divorcios, seguido de Reino Unido con 110.000. Corea del Sur, 106.500. España, con 77.000 divorcios. E Italia, con 66.600 divorcios al año. Pero nosotros no podemos cantar victoria. En Colombia, cada hora se divorcian 4 matrimonios. Cada hora se divorcian 4 matrimonios. En lo que llevamos de culto, dentro de casi 15 minutos, habrán 4 matrimonios que se habrán divorciado. No porque la notaría no trabaja los domingos. Bueno, mañana van a ir a divorciarse entonces. Lo dejan para mañana. Esto nos muestra el estado en el que está la sociedad. La gente se casa para divorciarse. No se casan para vivir hasta que la muerte los separe como antaño, sino que se casan, incluso ya hablando de divorcio. No, pero es que, bueno, y tú te vas a casar con él o con ella, y si te sale con algo que no te gusta, incompatibilidad de caracteres, pues me divorcio, dice él o ella. Ya no se han casado, ya están pensando en el divorcio, no están pensando en envejecer juntos. Todo eso es producto del pecado del hombre y de la filosofía que nos venden los medios masivos de desinformación. Televisión, redes sociales, que son medios de manipulación, medios de propaganda. Nosotros pensamos que las películas hoy cuentan historias. No, eso era antes, por allá en los 80. ¿Sí? Por allá en los 80 uno veía una película y uno veía una historia. Rambo, la historia de Rambo. No, ahora hacen películas para vendernos una manera de pensar, una filosofía. Entran en nuestras mentes a través de un superhéroe. Y vemos allá homosexualismo, lesbianismo, divorcio, a hombres adultos que se enamoran de niñas. Nos venden una filosofía anticristiana a través de una película. Todo esto es el producto de eso.
El tema del divorcio es un tema que los predicadores tienden a evitar. Es un tema muy espinoso, es un tema controversial. La mayoría de predicadores, si por ello fuera, no lo predicarían. Pero lo bueno de la predicación expositiva que practicamos en la iglesia reformada es que nos obliga a predicar el texto. Estamos en el Sermón del Monte, no, sí, las bienaventuranzas, chévere, bienaventuranzas. Es la sal de la tierra, uy, chévere, la luz del mundo, Jesús y la ley, chévere, el adulterio, uy, no, ya. Ahora, ¿cómo esquivo esta bala? No, papito, tienes que predicarlo. Estás predicando expositivamente. Ve capítulo por capítulo, versículo por versículo. Bueno, el divorcio, uy, ahora, no, tienes que predicarlo. Está en la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No es como la predicación temática, ¿no? No, hoy vamos a hablar de la creación, y la semana que viene la segunda venida de Cristo, y la otra semana de arriba vamos a hablar del Espíritu Santo, y la otra semana de arriba vamos a hablar de David y Goliat, y la otra semana de arriba vamos a hablar del llamamiento a Abraham, y la otra semana de arriba vamos a hablar del bautismo de Jesús, y la otra semana de arriba vamos a hablar de la profecía. Y el divorcio, no, ese tema no lo prediquemos, es un tema difícil de predicar. No, la predicación expositiva nos presiona a predicar cada texto, así yo no me sienta cómodo predicándolo. Vamos a recordar los antecedentes de este texto. El Señor nos viene hablando de la ley. Él le dice a sus oyentes, discípulos y al pueblo en segundo lugar, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, yo no vine a abrogar, vine a cumplir. Ellos dijeron, bueno, este maestro nuevo que viene a enseñar. Y él dice, no, yo no vine aquí a enseñar nada nuevo, yo vine fue a cumplir la ley. Yo vengo a enseñarles el verdadero espíritu de la ley. Y a partir de allí, él desarrolla seis temas de la ley a través de la frase, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio, pero yo os digo. Y ahora estamos en el tercer de esos temas. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. El Señor nos está hablando de la relación que hay entre el reino de Dios y la ley de Dios. ¿Qué relación tenemos nosotros con la ley de Dios? Y sobre esta base se desarrolla todo el discurso de ahí en adelante. Vamos a ver los otros tres. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, en las semanas siguientes. Estamos en el tercero. El Señor lo que hace acá es presentarnos un contraste. ¿Entre qué? ¿Entre la ley de Moisés y su doctrina? No. Entre la interpretación de la ley que hacían la casta religiosa y el verdadero espíritu de la ley. Recordemos, él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Tenemos que tener eso acá en la mente. Yo no vine a abrogar la ley. Yo no vine a enseñar nada nuevo. Yo no tengo conflicto con Moisés. Yo vine a cumplir la ley. Entonces lo que él hace es denunciar la falsa interpretación. Miren que Jesús también denunció la falsa enseñanza. Expuso a la casta religiosa públicamente. Lean Mateo 23. Él expone la falsa enseñanza versus la verdadera interpretación de la ley de Moisés, la cual vino él a traernos. Porque la ley de Moisés no la dio Moisés, la dio el mismo Señor Jesucristo, porque Él es Dios, Él es el legislador. Por eso, nadie mejor que Él para decirnos
lo que enseña su propia ley. Entonces ahora él entra en la materia del divorcio. Está hablando del pecado sexual. La semana pasada hablábamos de cuál es el producto de desobedecer los mandamientos de Dios, de darle rienda suelta a nuestros deseos y pasiones. Y él dice, el infierno es el destino de aquellos que le dan rienda suelta a sus deseos, que piensan que la vida es para vivirla, pasarla bueno. Hay que disfrutar de la vida. Ahora nos introduce en un aspecto de este tema, el tema del pecado sexual, el adulterio. El título de nuestra predicación de hoy es ¿qué dice Jesús sobre el divorcio? Y vamos a ver 3 puntos. En primer lugar, el divorcio según Moisés o según la ley. ¿Qué dice la ley del divorcio? En segundo lugar, el divorcio según los judíos, escribas, fariseos y el pueblo enseñado por escribas y fariseos. En tercer lugar, el divorcio según Jesús. ¿Qué es lo que me interesa a mí? La opinión de mi Salvador. Y en cuarto lugar, algunas aplicaciones prácticas. Entonces vamos al primer punto. El divorcio según Moisés. Necesitamos, para poder estudiar este tema, seguir la misma estructura que él ha venido presentando. ¿Qué dice la ley? ¿Qué enseñan los escribas y fariseos, que por ende cree el pueblo? ¿Y qué enseña Jesús? Y no nos vamos a salir de ahí. Ese va a ser nuestra estructura en esta mañana. ¿Qué enseñaba Moisés? Bueno, el Señor lo dice acá claramente. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero ¿qué él estaba haciendo aquí el Señor? Su audiencia lo entendió. El Señor está citando Deuteronomio capítulo 24. De manera que para entenderlo tenemos que trasladarnos a Deuteronomio capítulo 24, por favor. Deuteronomio 24, del 1 al 4, lo voy a leer en la Biblia de las Américas porque es un poco más literal. Dice la palabra de Dios. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe el certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Cómo interpretaban los fariseos este texto de Deuteronomio? Sencillo. Todo está en el versículo 1. Si yo veo algo que no me gusta en mi mujer, le doy carta de divorcio. Esa fue la conclusión. Estos hombres eran unos genios. Yo creo que si la NASA hubiera existido en ese entonces, se los hubiera llevado a todos, a la NASA, porque eran unos genios. No, lo que eran unos avispados y vivos. Moisés mandó, si no te gusta algo a tu mujer, dale carta de divorcio. Deuteronomio 24:1. No, querido amigo fariseo, escriba, judío. Tenemos que tomar los 4 versículos, porque en los 3 primeros está la condición. Y en el versículo 4 está la conclusión. Es decir, te lo voy a decir en un lenguaje más coloquial. Si yo me caso con una mujer, veo en algo digno de ser reprobado, le doy carta de divorcio. Pero ella va y se busca otro marido. Ese hombre también la repudia, le da carta de divorcio. Quiere decir que ella es libre, porque ya le dieron carta de divorcio. Esta es la condición. Ahora, la conclusión: yo no me puedo volver a casar con ella.
porque ya fue aborrecida por otro hombre, ya fue despreciada por otro hombre. Hola Juanita, ¿cómo te va? ¿Y tu nuevo marido? No, nos divorciamos. Bueno, yo estoy solo. Vamos a recordar los viejos tiempos. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Casémonos otra vez. Ay, bueno, sí, listo. Lo prohibido por la ley de Dios. ¿Por qué? Porque para Dios el matrimonio no es una recocha, no es un juego, no es que me divorcio, vuelvo y me caso, y me divorcio, vuelvo y me caso. No. Era abominación a Dios esa nueva relación. Ese reencauche no era posible. La única manera de que Dios lo permitiera es que divorciados, los dos cónyuges permanecieran solos. Me divorcié de Juanita y pues no, yo voy a sanar mi corazón, voy a ponerme a trabajar, voy a escuchar al Temach, me voy a volver un hombre de alto valor. Y ella por allá pues, no, pues yo me divorcié, voy a trabajar y voy a pensar más en mí, pero un buen día se encuentran. Hola Juanita, ¿y qué? ¿Cómo va la vida sentimental? No, yo estoy sola. No rehiciste tu vida, no. ¿Y tú? No, yo tampoco. Bueno, vamos a recordar viejos tiempos, donde hubo fuego, cenizas quedan. Listo, casémonos. Todo bien, como dijo el pibe. Todo bien, todo bien. Pero si ella ya había tenido otro marido, así él hubiera muerto, con la muerte de él ella quedaba libre. Pero si hubiera muerto, era abominación que yo la tomara por mujer nuevamente. Pero es que me siento solo y nadie me presta atención y tal vez ella como ya me conoce, no, de malas. El matrimonio no es un juego. Los escribas y fariseos decían, no, dele carta de divorcio, despídala quiere rehacer la vida con el tranquilo, mijo. Hay que darle rienda suelta a los deseos del corazón. Entonces, en ningún momento Jesús vino a enseñarnos que debemos divorciarnos. El divorcio no es un mandamiento de Dios. No lo era. Jamás ordenó el divorcio. Lo que él hizo fue regularlo, controlarlo. El divorcio ya era un mal existente en el pueblo de Dios. Recordemos que los israelitas acababan de salir de Egipto. Estuvieron aproximadamente 400 años en una nación pagana, idólatra, de costumbres anticristianas. Trajeron muchas cosas de allá, como algunos entenderán. Cuando una persona viene a Cristo, no se vuelve perfecto y santo. No, ya, aleluya, aleluya, aleluya. No. Venimos con cosas de la vida pasada y por eso las amonestaciones de Dios, las instrucciones de Dios. Despójate del viejo hombre, vive en santidad, procura la santidad. Ama a tus hermanos, ama a Jesucristo, guarda los mandamientos de Dios, porque traemos en nosotros un remanente de pecado. Y el pueblo de Israel trajo costumbres, entre ellas el divorcio, entre ellas el poco valor hacia la mujer. La mujer era un ciudadano de segunda categoría. Y entonces el hombre decía, no, pues yo me voy a casar con esta mujer, me gusta, está como bonita. Pero si no me gusta, chaito, si te vi no me acuerdo. Se casaban y se divorciaban a diestra y a siniestra. Pero como el divorcio es aborrecible para Dios, según Malaquías 2, él dijo, no, esto es un mal que hay que, no lo puedo quitar inmediatamente. Vamos de forma progresiva a llevar a este pueblo hacia la santidad. Y entonces comenzó a regular el mal en Israel a través de una ley que no mandaba el divorcio, lo permitía bajo ciertas condiciones. Una cosa es dar una orden y otra cosa es permitir, conceder. El Señor concedió el divorcio, pero no a diestra y a siniestra, sino bajo ciertas condiciones. Lo reguló, lo controló. ¿Para qué? Para proteger a la mujer y a los niños. Porque ¿quiénes son los que más sufren en un divorcio? Los niños. Los niños.
¿Quiénes se benefician más de un divorcio? Los abogados. Aquí no hay ningún abogado, ¿no? Los niños son los que más sufren y la mujer también era protegida. ¿Por qué? Porque los hombres tenían una práctica deshonesta para divorciarse de su mujer. Muchas veces las acusaban falsamente de adulterio. ¿Y cuál era la pena para el adulterio? La lapidación. Matarlas a piedra. Entonces Dios, para proteger a la mujer de una acusación falsa y para proteger a los niños, dio esta regulación sobre el divorcio. Esta ley introducía 3 principios. A. Limitaba el divorcio a ciertas causas. En adelante, es decir, a partir de la ley, solo se permitía el divorcio cuando se descubría a la mujer en un acto inmoral. Inmoral. Un acto inmoral. Entonces, esa era causal de divorcio. ¿Has encontrado a tu mujer en un acto inmoral? El mismo texto lo dice. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, un acto inmoral, dele carta de divorcio. No, yo no me puedo casar con esta mujer. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que es una mujer inmoral. Ya vamos a definir qué es inmoral. Ya vamos para allá, tranquilos. Hasta entonces se utilizaban muchas excusas para divorciarse, entre ellas la falsa acusación de adulterio, pero también había muchas otras excusas, cosas tan livianas, triviales, que pues ellos inventaban o usaban como pretexto para separarse de mujer. Deja quemar las arepas, me divorcio de ella. Y el Señor dice, no, es que no se van a divorciar por cualquier cosa. Tiene que haber una razón de peso. Y esa razón de peso era la inmoralidad. Miren lo que dice el versículo 1 de nuestro texto de Deuteronomio 24. Si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio. Había un documento legal que establecía que yo la despedía porque encontraba en ella algo que no me agradaba, algo inmoral. No era tirarla a la calle o acusarla falsamente para que la mataran. No, había un documento que en cierta manera la protegía. Además, esto tenía que ser demostrado por 2 testigos, ¿no? Es decir, no era que solamente el hombre decía, no, lo que pasa es que ella es una mujer inmoral. No, tenía que haber testigos que, valga la redundancia, atestiguaran esto. Así también la mujer quedaba protegida. B. El hombre que se divorciaba de este modo tenía que darle carta de divorcio. Vuelvo y les digo, antes de la ley de Moisés, el hombre decía, no, mi mujer ya no me gusta, y la echaba a la calle. Ahora Dios dice, no, papelito habla, papelito habla. Hay que hacerlo por escrito. Justificar la razón del divorcio, la razón por la cual tú desechas a tu esposa, y debe ser una razón de inmoralidad. Tres, o C, el hombre que se divorciaba de su mujer no podía volver a casarse con ella si ella ya había tenido pareja después. Lo que dice nuestro versículo 4. Al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente por mujer. Era abominación a Dios, porque vuelve una recocha. Entonces, ¿cuánto vale la sexualidad del hombre y de la mujer? No vale nada, porque hoy estoy aquí, mañana estoy allá, vuelvo con el primero, después dejo a ese, vuelvo con otro. El Señor dice, no, eso es abominación. Entonces, si una mujer tenía carta de divorcio y rehacía su vida con otro hombre, no podía volver a casarse con su primer marido. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este texto? Lo que ya les he dicho, Dios no ordena el divorcio. Él no dice, te divorciarás. No, Él dice, si encuentras algo indecoroso en tu mujer,
puedes darle carta de divorcio, pero no puedes volverla a tomar por esposa si ella consigue otro marido. Él está regulando un mal presente. Otro ejemplo de un mal presente que Dios reguló en su pueblo, la poligamia. No, pero es que en el Antiguo Testamento los hombres eran polígamos, entonces yo me voy a buscar otra y me dicen el 7 mujeres. No, espérate tantito. Dios nunca mandó la poligamia. De hecho, en el libro de Génesis dice, el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a sus mujeres. No, a su mujer. Y los dos, no dice los 3, los 4, los 5, serán una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios establece la monogamia. Pero, ¿qué sucedía? En la cultura habían hombres que tomaban más de una mujer. En Egipto los hombres tomaban más de una mujer. Entonces, ¿cómo trata Dios el problema? ¿Me botan esas mujeres? No, el Señor empieza a regular el problema. Deuteronomio 21, 15 al 16. Acá no dice, tendrás 2 mujeres. No dice, si un hombre tuviere 2 mujeres. Él ya da por sentado que es un problema previo al mandamiento. Es decir, ya el hombre viene con 2 mujeres. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a controlar esa situación a través de una ley. Si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, como el caso de Jacob, Raquel y Lea, o Lía, como le quieran llamar, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Es decir, Jacob tuvo hijos con Raquel, que era la amada. Estoy ilustrando el mandamiento. La Raquel era la amada y Lea o Lía era la aborrecida. Él se casó con Lea porque le tocó. Lo engañaron, le metieron gato por liebre. Fuera de noche, el hombre no vio nada. No habían bombillos recargables, ni lámparas, ni celulares con linterna. El hombre hizo lo que tenía que hacer y al día siguiente dijo, uy, ¿qué pasó? Me engañaron. Pues ya tenía que tomarla por mujer. Pero el primogénito se lo dio Lea, Rubén. Pero él amaba más a Raquel. Y el primogénito de Raquel era José. Según la ley, esto sucedió antes de la ley, ¿no? Estoy ilustrando. Según la ley de Moisés, si Jacob hubiera vivido en tiempos de la ley, tendría que nombrar primogénito a Rubén, así fuera hijo de Lea. No, pero es que yo quiero a José porque es el hijo de la mujer que amo. Y la ley dice, no, papito, tu primogénito es Rubén. A él tienes que nombrarlo heredero. Pero el Señor acá en ningún momento está mandando poligamia. No, tienes que conseguirte 2 mujeres y cuando tengas tus hijos con ella, no. Dice, si algún hombre tiene 2 mujeres, o sea, está contemplando la posibilidad de poligamia, pero no ordenando la poligamia. ¿Sí entienden el punto? Dios no ordena ni el divorcio ni la poligamia, lo que hace es regularlas, porque es un pueblo que viene del mundo, viene de Egipto. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vemos qué es lo que ordena Moisés en la ley, o Dios a través de Moisés. Ahora vamos a hablar cómo interpretaban los escribas y fariseos la ley de Moisés. ¿Cómo veían ellos el divorcio? Bueno, vuelvo y les digo, ellos como cualquier genio de la NASA, decían, no, mira, dice, ¿te quieres divorciar? Dale carta de divorcio. Vamos a Malaquías 2:16, a ver si eso es cierto que Moisés mandó dar carta de divorcio, o fue que Moisés concedió la carta de divorcio. Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Dice, aborrece el repudio, aborrece el divorcio.
Un hombre repudia a su mujer, es decir, me quiero divorciar de ti. Y dice, yo aborrezco eso. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una imagen de la relación de Dios con su iglesia. Es una imagen, es una parábola viviente del plan eterno de redención. Y cuando ese matrimonio se destruye, estamos profanando, en cierto modo, el plan de redención de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero que nos metamos algo en la cabeza, por favor. El matrimonio no es un fin en sí mismo. Yo me quiero casar, ¿por qué? Porque yo quiero tener una familia y ser feliz. Estás equivocado. El matrimonio no es eso, porque cuando no seas feliz te vas a divorciar, te vas a separar, te consigues otro que te haga feliz, te consigues otra que te haga feliz. No, el matrimonio no es un fin, es un medio. ¿Un medio para qué? Para reflejar la gloria de Cristo al mundo, para que el mundo vea a través del matrimonio la obra de redención de Dios. Así como la mujer se somete a su marido y depende de él, así la iglesia se somete a Cristo y depende de él. Así como Cristo entregó su vida por la iglesia, el hombre debe entregar su vida por la mujer, Efesios 5. Ahora sí entendemos. Yo me quiero casar, ¿por qué no? Porque yo de chiquito soñaba con el vestido y dando saltos así en un bosque lleno de rosas con mi esposo y me parece tan bonito. Además yo me veía las películas románticas de Hollywood y siempre terminan siendo felices. No, ahí es el comienzo de los problemas. Y las cosquillitas en el estómago, entonces, y ven, dan una visión romántica del matrimonio traída de las telenovelas de Corín Tellado, de esas telenovelas venezolanas de los años 80 y 90. Eso no es el matrimonio. El matrimonio es un medio que Dios utiliza para anunciar su gloria a la humanidad, para que el mundo y nosotros mismos nos demos cuenta cuánto amó Cristo a su esposa. Entonces no nos casamos para ser felices, nos casamos para reflejar a Cristo. ¿Cómo la ven? Uy, hasta ahora que me desayuno. Bueno, es un buen desayuno. Yo me caso para servirle a Dios a través de mi matrimonio. Mi matrimonio va a reflejar al mundo quién es Cristo y quién es la iglesia. Ya vamos a hablar un poco más de ello. Entonces por eso Dios aborrece el divorcio, porque Dios no contempla la separación entre Cristo y la iglesia. Cristo compró a la iglesia con su sangre y la redime por toda la eternidad. Jamás Cristo se va a divorciar de su iglesia, porque el creyente debe divorciarse de su esposa. O aún el incrédulo será juzgado. ¿Por qué se va a divorciar? Porque va a malograr lo que Dios creó y santificó e instituyó en el paraíso. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para manchar la imagen de Dios? No soy nadie. Entonces los fariseos estaban un poco, con todo su IQ, su coeficiente intelectual, estaban un poco desubicados. Eran unos genios. Dios nunca mandó el divorcio. Permitió el divorcio bajo ciertas condiciones. ¿Dónde vamos a ver esas condiciones? El pasaje de Mateo 5 es limitado, pero en Mateo 19... en otra ocasión a Jesús le preguntan sobre el divorcio y es un pasaje más amplio que habla de este mismo tema. Entonces vamos a Mateo 19, vamos a leer los versículos 3 al 6. Mateo 19, del 3 al 6. Entonces vinieron a los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.
Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso tiene muchos agravantes. El texto nos dice que Jesús se encontraba en una región llamada Perea. Perea. Así como Néstor, pero no es el apellido, es la región Perea. ¿Quién gobernaba en Perea? Herodes, a quien Juan el Bautista acusó públicamente de haberle robado la esposa a su hermano Felipe. Este hombre tomó por mujer a su cuñada. Y eso fue lo que le causó a Juan. Literalmente, Juan perdió la cabeza por predicar este mensaje. Lo decapitaron porque él acusó a Herodes de adulterio. No te es lícito tener por mujer a la mujer de tu hermano, Herodías. Y en ese lugar ellos le preguntan a Jesús qué opina del divorcio. Por eso dice, lo estaban tentando. O sea, Jesús no podía contestar cualquier cosa porque se podía comprometer. Pero Jesús es el origen de la sabiduría. En él están los tesoros de la sabiduría, el conocimiento de Dios. A Jesús nadie le gana. Nadie. Ni Goku. Nadie le gana a Jesús. Ellos torcieron Deuteronomio 24. ¿Sí que recuerdan Deuteronomio 24? Si encuentras algo reprobable en tu mujer y le das carta de divorcio, puntos suspensivos. Ellos dijeron, no, si yo encuentro algo que no me gusta en mi mujer, Moisés me mandó a darle carta de divorcio. Literalmente, el texto dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado erguá en ella, la palabra aramea erguá significa desnudez, desnudez. No lo diría si no fuera necesario. Le escribirá carta de divorcio. Entonces, erguá significa desnudez. Este hombre encontró en ella erguá, desnudez. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué es la desnudez? Vergüenza. ¿Qué hicieron nuestros padres en el huerto del Edén cuando pecaron contra Dios? Se dieron cuenta de su desnudez. Eso les produjo vergüenza. Entonces es algo digno de vergüenza para el esposo, algo escandaloso, indecente, impropio, ofensivo. Ahora, ¿qué interpretaban los fariseos por desnudez, escandaloso, reprochable, ofensivo, vergonzoso? Bueno, habían dos escuelas de pensamiento, la del rabino Hillel y la del rabino Shammai. Shammai era conservador, Hillel era liberal. Ellos, adivinen, se fueron con el liberal. Para justificar el divorcio dijeron cualquier cosa. Cualquier cosa es causal de divorcio. Entonces, por ejemplo, si era mala cocinera, eso es algo vergonzoso, me quiero divorciar. Bueno, dale carta de divorcio, era lo que enseñaba Hillel, el rabino Hillel. Dale carta de divorcio, tranquilo. Es que ya no me gusta porque es que la vecina está más bonita. Y pues ya le empezaron a salir arruguitas, canas. Eso es vergonzoso para ti. Dale carta de divorcio. Mire, es que mi esposa está hablando mal de mi mamá, está hablando mal de la suegra. Uy, eso es vergonzoso. Dale carta de divorcio. Mi esposa me grita. Mi esposa me grita. Bueno, eso es vergonzoso, de verdad, que una mujer grite al marido, sobre todo si es creyente. Eso es no solo vergonzoso, es reprobable bajo cualquier circunstancia. Una mujer piadosa nunca debería levantarle la voz a su esposo. Pero en el mundo lo hacen. Yo soy una mujer empoderada, las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. Eso es afuera, papito. En la iglesia de Dios, la mujer respeta a su esposo. Pero uno no se va a divorciar porque la mujer le levantó la voz, porque lo gritó, o sí. No, pero ellos sí.
Mire, mi esposa me grita. Eso es vergonzoso, dale carta de divorcio. Mi esposa tiene mal aliento. Según Flavio Josefo, el historiador judío, esto entraba dentro de las cosas vergonzosas. No es que mi esposa le dio mal aliento, dale carta de divorcio. ¿Cómo te vas a aguantar el mal aliento? No, dale carta de divorcio. Por cualquier cosa se divorciaban. Ellos interpretaban desnudez, ¿sí?, como cualquier cosa. Y así podían divorciarse cada vez que querían. Era una recocha el matrimonio para ellos. Y el Señor dice, no es por una causa egoísta. Tiene que haber una causa real y justificable para el divorcio. Y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué piensa Jesús del divorcio? Tercer punto. Volvamos a Mateo 19, versículos 4 al 9. Él respondiendo les dijo. Bueno, vamos a leer desde el 4. Sí, estamos en el 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Los judíos le estaban preguntando a Jesús, Señor, ¿yo puedo divorciarme por cualquier cosa? ¿Puedo darle carta de divorcio por cualquier cosa? Resulta que a mi esposa le salió una cana, a mí no me gusta el color blanco, me quiero divorciar. Le salieron juanetes. Qué pereza, me quiero divorciar. Mi esposa gasta mucha agua, me quiero divorciar. ¿Es lícito? Y el Señor dice, ¿no habéis leído? O sea, ustedes no entienden que el matrimonio es sagrado para Dios. El que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Miren, muchachos, ustedes están mal. ¿Acaso se les olvidó que el matrimonio fue instituido por Dios? Y Él dijo, serán una sola carne. Ellos le responden, versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Señor, si el matrimonio es una institución tan seria y tan divina, ¿por qué Moisés mandó? No es que Moisés no mandó. No es que a esta gente no le entraba, o sea, de verdad. Eran unos genios, pero para lo malo no les entraba. Que Moisés no mandó, Moisés lo permitió. La Biblia no enseña que Moisés mandó, pero ellos querían hacerse los inteligentes. Dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El propósito de Dios jamás fue que el hombre se divorciara. Lo permite por el pecado y la maldad del hombre. Porque el hombre acusaba falsamente a la mujer, porque el hombre empezaba a hacer tramas para separarse de su mujer. Y el Señor dice, no, esto hay que regularlo. Permitió por la dureza del corazón de los hombres. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, oído, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces la respuesta del Señor Jesús tiene tres partes. Primero, los fariseos estaban preocupados por las causas del divorcio. Jesús estaba preocupado por la institución del matrimonio. Jesús no estaba hablando del divorcio. Jesús, ¿a dónde lo lleva? Al Génesis. Jesús no le responde directamente, no le dice, no, bueno, es que no, dar carta de divorcio es pecado, eso es del diablo. No, él les dice, oiga, a ustedes se les olvidó. Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, vamos. Dios creó al hombre y a la mujer. Vamos al capítulo 2. Dios saca de la costilla al hombre y una mujer. Y el Dios mismo dice, dejará al hombre al padre y a la madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús añade, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y la palabra que allá aparece por juntar, por unir, es una palabra que habla de un pegamento muy fuerte. Es una palabra que era utilizada en ese contexto. Pegaloca, super bonder,
Pegaloca, más conocida acá. ¿Qué pasa cuando uno pega algo con pegaloca? Queda pegadísimo. ¿Usted nunca se ha montado el dedo de pegaloca? Por ejemplo, uno va a hacer una reparación y le echa pegaloca y le cayó en el dedo y lo puso acá. Cuando lo va a quitar, o se arranca un pedazo de pintura, o me queda un pedazo de dedo ahí, un pedazo de piel. ¡Ay! ¿Cierto? Y eso es la idea. El Señor fue intencional en utilizar esta palabra porque cuando se juntan el hombre y la mujer no deberían separarse. Pero cuando el hombre y la mujer se separan, ¿qué ocurre? Siempre hay un daño. Siempre hay, no sé, ay, no, sí, no, como decir que yo separo la Biblia del púlpito. ¿Qué pasó? ¿Nada? No, pero échele super bonder, échele pegaloca, a ver si la puedo sacar así nomás. No, se rompe la Biblia. Y cuando hay una separación en el matrimonio, no es una separación, literalmente es una ruptura. Hay daños, hay sufrimiento y hay dolor. Dios usó esa palabra con toda la intención. Porque el matrimonio para Él es indisoluble. Es como si Él hubiera utilizado la pegaloca celestial y hubiera unido al hombre y a la mujer. Hermano, ¿y por qué lo dice así? Para que lo podamos entender. Pegaloca celestial. El matrimonio. El matrimonio es la pegaloca celestial. El matrimonio no tiene vuelta atrás. Medítenlo mucho, solteros y solteras que quieren casarse. El matrimonio no es un juego, es sagrado para Dios. El matrimonio no es un contrato civil. En el mundo divorcian a la gente. No, yo estoy divorciado. Pero para Dios no. Para Dios no. Es algo indisoluble. Y por eso Jesús lo lleva al Génesis. En segundo lugar, los fariseos llaman mandamiento a un permiso que da Moisés. Insisten, Señor, Moisés mandó. Moisés no mandó, no se hagan los tontos. Moisés permitió, dice, por la dureza de vuestro corazón. Fue una concesión. No es lo mismo un mandamiento expreso a una concesión. Una concesión es algo que se nos concede o permite bajo ciertas circunstancias. Dios nunca mandó el divorcio. En tercer lugar, los fariseos consideran el divorcio a la ligera. No, pues me puedo divorciar. La pregunta es, ¿me puedo divorciar por cualquier causa? Pero Jesús toma tan en serio el divorcio que solo establece una excepción, una causa para el divorcio. Él dice, no es por cualquier cosa que te vas a divorciar. Dios lo permite por causa del pecado del hombre. La única causal para el divorcio está en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, pecado sexual. La única causal de divorcio es el pecado sexual. Él no contempla ninguna otra razón. Me quiero divorciar porque mi marido es un perezoso. ¿Para qué te casaste con él? Me quiero divorciar porque mi marido no tiene aspiraciones. Hoy en el mundo de las mujeres empoderadas, las mujeres que facturan, que no lloran, es que yo quiero un hombre de mi nivel. Pues consíguete uno en tu nivel. No te consigas un pobre y después le haga la vida imposible porque es pobre. Lo digo con toda la intención. ¿Para qué te casaste con él? Claro, es para, ¿no? ¿Para qué te casaste con él? No, pero es que lo conociste pobre, aguántatelo. Es que él no tiene aspiraciones ni metas en la vida. Me quiero divorciar. No te puedes divorciar. Si eres verdaderamente cristiana o cristiano, no te puedes divorciar. Porque Dios no permite el divorcio por esas causas. Es más, en 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo contempla la conversión de uno de los cónyuges, léanlo en casa, él dice, si una mujer o un hombre se convierte a Cristo y su cónyuge
consciente en vivir con él o con ella, dice, no lo abandone. ¿Habrá algo más diferencial en la vida que ser un hijo de Dios o ser un hijo de Satanás? ¿No? Es decir, ¿qué me hace más diferente de otra persona que ser hijo de Dios? Sin embargo, Pablo dice, si tú eres un hijo de Dios, te has casado con un incrédulo siendo incrédulo tú, te conviertes a Cristo, ahora eres un hijo de Dios viviendo con un hijo de Satanás. No, sí, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual, me voy a divorciar. Dice, no, tú ya estabas en esa condición. Si él quiere vivir contigo o ella quiere vivir contigo, no te puedes divorciar. Y si ser hijo de Dios, si la fe cristiana no me permite divorciarme, si la diferencia en cuanto a la fe no me permite divorciarme, ¿qué cosa me va a permitir divorciarme? No es que tiene pecueca. Hay personas que dicen, no, es que de verdad me divorcio porque es que los pies le huelen a feo. Pues compre Metsana. El talco que venden en catálogo es muy bueno, ese de Ésica, que es como de medio kilo, buenísimo. Mándelo a bañar o mándela a bañar. Es que se enferma mucho. De malas, ¿para qué te casaste con él o con ella? Es que yo no pensé que fuera así, porque tomaste una decisión apresurada. No hay razón para el divorcio, salvo el pecado sexual, fornicación, que dentro del matrimonio se llama adulterio. Claro, Jesús utiliza aquí la palabra porneia, que es diferente para la palabra adulterio. Porque es que si hablamos de el pecado sexual, del adulterio, el adulterio es tener otra pareja, literalmente, dentro del matrimonio. Pero Jesús utiliza la palabra porneia porque es más general, porque yo puede que no me busque otra pareja, pero me gusta ir al burdel, me gustan los hombres, o soy mujer y me gusta otra mujer, ¿sí ven? Me gustan los niños, me gustan los animales, bestialismo o zoofilia. Entonces, porneia encierra todo comportamiento sexual vergonzoso fuera del matrimonio, todo acto sexual fuera del matrimonio, y por eso lo utiliza la palabra porneia y no adulterio explícitamente. Porque entonces si dice adulterio, no, pero es que yo no le puse los cachos a mi mujer con otra mujer, se los puse fue con otro hombre. ¿Sí ven? El Señor piensa en todo. No le vamos a salir a Dios por la tangente, no. Él lo pensó en todo. Fornicación, todo pecado sexual vergonzoso, todo acto sexual fuera del matrimonio. Es la única causal para el divorcio. Y esto lo vamos a profundizar la semana que viene, porque es un tema espinoso. La causa de la ruptura del matrimonio, la única causa de la ruptura del pacto matrimonial, porque el matrimonio es un pacto, el matrimonio es un pacto, es un reflejo del pacto que Cristo hace con su pueblo, con su esposa. El matrimonio es un pacto. La única ruptura del pacto matrimonial en la ley de Moisés, ¿cuál era? La muerte. Si el cónyuge moría o si lo mataban a piedra. ¿Y por qué se mataba al cónyuge a piedra? Por adulterio. La pena por adulterio era la pena capital. Encontré a mi esposa con otro hombre. Se denunciaba eso y a la mujer la mataban a piedra. Hasta ahí llegaba el matrimonio. Es decir, el adulterio causaba la muerte del agresor y dejaba libre al ofendido. Es decir, el adulterio era el fin del pacto matrimonial. Por muerte física, lo mataban a piedra. La ley civil del pueblo de Israel fue abolida en el pueblo del nuevo pacto.
Jesús eliminó las diferencias legales y culturales entre la nación de Israel y el pueblo gentil. De manera que la ley ceremonial y la ley civil han quedado abolidas en el nuevo pacto, pero la ley moral de Dios sigue vigente. Ya no matamos a piedra a la gente, pero el adulterio sigue siendo pecado. De manera que hoy, en el nuevo pacto, la única causal de la ruptura del pacto matrimonial se llama adulterio. Al igual que en el antiguo pacto, ¿cómo la ven? No ha cambiado nada. La diferencia es que civilmente al adúltero se le mataba a piedra. O sea, al adúltero le decía, papito, has violado el pacto con tu esposa, te vamos a ayudar. ¿Cómo? A punta de piedra. Y el ofendido quedaba libre. En el nuevo pacto no lo matamos a piedra. Sencillamente, el ofendido tiene todo el derecho a solicitar el divorcio. Ahora, ¿por qué rompe el pacto matrimonial? Bueno, la pregunta es, ¿qué es el pacto matrimonial? El pacto matrimonial es un pacto de compañía entre dos personas de sexo opuesto. Es un pacto de compañía, es un pacto que se hace delante de Dios. ¿Qué es un pacto? Un pacto es una promesa jurada. Yo juro en la presencia de Dios que voy a estar con esta persona, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte me separe de ella. ¿Qué se promete en el matrimonio? ¿Que tú me vas a hacer feliz? No, que yo voy a suplir tus necesidades. Y la otra parte promete lo mismo. Yo voy a suplir tus necesidades de toda índole. Es un pacto de compañía. Por eso no nos casamos para ser felices. Ahora sí entienden. Es que él ya no me hace feliz, me quiero divorciar. De malas. Tú te casas para beneficiar a la otra parte, para hacerlo feliz, para suplir sus necesidades afectivas, económicas, morales, emocionales, sentimentales. Yo me caso es para suplir las necesidades del otro. De manera que cuando alguien viola el pacto, cualquier pacto violado en la ley, esa persona estaba bajo maldición. Por eso cuando se hacía un pacto había un sacrificio. Había una muerte allí. No les voy a explicar el tema de Abraham pasando por el medio del animal muerto porque no me quiero extender. Pero la violación de un pacto implicaba maldición, porque había un juramento. El matrimonio no es un juego, el matrimonio es un pacto. No es un juego, no es que él ha cambiado de malas, porque no lo piensas mejor. Es que ya no nos entendemos. De malas, no es un juego, es un pacto. Eres una sola carne con esa persona, porque no lo pensaste mejor. Es que se accidentó y se partió un pie y ya no puede trabajar y ahora cómo me va a mantener, me voy a divorciar, me voy a conseguir otro que sí me mantenga. De malas, de malas. ¿Por qué dice de malas, hermano? Porque sí, de malas. ¿Por qué se casó entonces? Si tú no quieres si tú quieres casar, tienes una vida segura, primero no hay vida segura, el mundo cambia. Pero si quieres alguien que no se le partan las piernas, los brazos, que no se enferme, pues cásate con Terminator. Cásate con Terminator. Él no se enferma, no envejece, tiene una batería nuclear que le dura cientos de años. Vas a estar segura porque no le entran ni las balas al hombre. Pero este lado de la eternidad, el tiempo cambia, las personas cambian, pero Dios no cambia. Y la institución del matrimonio sigue vigente y para Dios tiene el mismo valor. Pero hoy se toma con ligereza el tema del matrimonio. Entonces quiero que nos vayamos con esto. Jesús está diciendo, Mateo 19:9, fuera del pecado sexual no hay justificación para el divorcio, no la hay.
Y ahora, a manera de conclusión, tampoco Jesús nos está diciendo que a la primera me voy a divorciar. Porque el mismo Jesús que está diciendo que por causa del pecado sexual te puedes divorciar, también es el mismo Jesús que en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores. ¿Y puede acaso aquel que es manso, pacificador y pobre de espíritu y misericordioso despedir a su esposa, darle carta de divorcio por alguna falta? ¿Puede acaso el hombre no perdonar la infidelidad? Claro, yo estoy hablando de una, ¿no? Porque es que hay uno que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, ya eso es un abuso, es una recocha, es un juego, eso es no valorarse. Pero Dios siempre contempla el perdón. Pero en manos del agredido deja la posibilidad de hacer justicia. El apóstol Pablo dice que no estamos sujetos a servidumbre. Dios permite que el agredido pueda rehacer su vida. Pero fuera del pecado sexual no hay causal de divorcio. No hay causal de divorcio. Esto lo vamos a ampliar la semana entrante para tener una mejor comprensión de qué está hablando Jesús cuando habla de pecado sexual. Por el momento, si te has divorciado sin justificación, si tú vienes no, es que mi hogar se destruyó, pero por cualquier cosa, y sientes en tu corazón que has pecado contra Dios, Dios te puede perdonar, porque en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay salvación, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Aunque el divorcio tiene consecuencias devastadoras, cuando hay una familia, cuando hay niños, el divorcio tiene consecuencias trágicas para la vida de los niños. Dios te perdona, pero las consecuencias van a estar allí. Las consecuencias van a estar allí. Toda la vida. En algunos casos son consecuencias irreversibles. Pero Dios perdona y puede restaurar tu vida. También tenemos que tener en cuenta que el divorcio no es el único pecado que ataca al matrimonio. El divorcio no es el único pecado que ataca al matrimonio. Leímos en la introducción Efesios 5 y allí habla de qué. En el pacto que Cristo hizo con su iglesia, Cristo amó a su iglesia tanto que entregó su vida por ella. En el pacto que Cristo hace con su iglesia, la iglesia se sujeta a Cristo, depende de Él, obedece a Cristo. Y la familia está la familia está destinada a reflejar esto, de manera que si tú te casas y en tu matrimonio tú no estás cumpliendo el rol que Dios ha registrado en Efesios 5, tú estás violando el pacto matrimonial. No solamente es porque me acosté con otro. O sea, para violar el pacto no tengo que montarle los cuernos a mi pareja. Siendo un hombre maltratado, siendo un hombre cobarde, estás violando el pacto matrimonial. Porque Pablo dice, pórtate varonilmente. Porque Pablo dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y yo no veo en las páginas de la Biblia a la iglesia dándole órdenes a Cristo. No es que en mi casa manda ella. Pues amárrate los calzones, mijo. Amárrate los pantalones. Porque la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer. No que la mujer es cabeza del hombre. Y las mujeres me van a disculpar. Bueno, no tengo por qué pedir disculpas porque es la palabra de Dios. Pero lo hago pues por cortesía. Si alguna mujer se ofende por esto, gloria a Dios. Oféndanse. Mediten, reflexionen en casa. Y vayan a la escritura y se van a dar cuenta que no estoy mintiendo. El hombre es cabeza de la mujer. Y quien contradice esto, quien va en contra de esto, pues no se está sometiendo a la palabra de Dios. Está violando el rol que Dios le ha dado en el matrimonio. Está rompiendo el pacto matrimonial. Pero no solamente va la mujer al hombre. Es una cosa de dos.
Si el hombre no provee, Cristo provee para la iglesia, la Biblia dice. Cristo la santifica, la guarda, la protege, lo dio todo por ella. Si el hombre no provee, en la nevera no hay comida. ¿Por qué? Porque a mi marido no le gusta trabajar. Tú estás rompiendo el pacto matrimonial. ¿Para qué te casaste? Mejor hubiera sido que siguieras viviendo en la casa de tu mamá con 40, 50 años, comiendo la comida de mamá, ¿sí? Usando la crema dental de mamá. Un mamito. Pero resulta que el niño quiere mujer y se casa con la mujer y no quiere trabajar para sostenerla. Quiere vivir del ingreso solidario. Estás violando el pacto matrimonial. El divorcio no es el único pecado que hay en el matrimonio. No es el único pecado. La falta de respeto, la falta de sujeción por parte de la mujer, la falta de protección por parte del hombre, la falta de tiempo del hombre para con la mujer. Estoy cansado, no tengo tiempo. Bueno, vamos a orarle a Dios a ver si Dios nos dice así: Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo. Amigo, no me ore porque estoy cansado, no tengo tiempo, estoy cansado de tanto trabajar. No. La Biblia dice que Cristo santifica a su iglesia, la capacita, la doctrina, le enseña. El hombre debe enseñar en su casa, debe prepararse, debe edificar a su mujer, debe dedicarle tiempo a ella, debe tenerle paciencia. Es que yo no tengo paciencia de mujer porque es que, no, de verdad que es que me agota la paciencia. De malas. Es la mujer que Dios te dio. Asume el rol de Jesucristo. Y la mujer asume el rol de la iglesia, de la esposa del Cordero. Y todo aquello que no se someta a este modelo es pecaminoso. No, pero es que en el mundo, es que yo vengo de una familia, mi mamá le pegaba a mi papá. De malas. De malas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Mi mamá le pegaba a mi papá, pero yo me someto a mi esposo, así me digan boba, porque es lo que Cristo enseña. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Soy una nueva criatura en Cristo. Amo los mandamientos de Dios. ¿Sí? No, yo vengo de una familia gitana y en la familia de los gitanos el hombre no trabaja y las mujeres salen a la calle a buscar el dinero. Pero soy una nueva criatura en Cristo. Ahora voy a trabajar, a laborar, o como dicen en Argentina, a laburar, como decimos nosotros coloquialmente, a camellar, para traer la comida a la casa y que a mi mujer no le falte nada. ¿Por qué? Porque es lo que Cristo me enseña en su palabra. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, yo te alabo, amado Rey, por tu palabra, por estas enseñanzas que nos confrontan. Tal vez algunos de nosotros pensaremos que no hemos pecado contra ti porque no nos hemos divorciado o no hemos tenido la oportunidad. Pero hay otros pecados contra el matrimonio. La rebeldía, tan arraigada en la cultura moderna a causa de esa filosofía satánica del empoderamiento femenino. La despreocupación de los hombres a causa de esa cultura satánica que los medios de comunicación nos han vendido, donde los hombres ahora somos niños. Somos niños de 40 años, de 30 años, que lo único que pensamos es en videojuegos. Y tú nos dices en tu palabra, portaos varonilmente. Y el modelo de masculinidad sublime, insuperable, está en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él no era un afeminado de pelo largo, Él era un hombre en todo el sentido de la palabra. Tan hombre que entregó su vida por su esposa. Nosotros, la iglesia. Y la iglesia está destinada a vivir en obediencia a su Salvador, de la misma manera que la esposa debe sujetarse a su marido. Y este vínculo es indisoluble, es inquebrantable, porque fue establecido por Dios mismo, por ti, amado Señor. Padre, no permitas que
los que estamos casados atentemos contra el matrimonio. No permitas que los solteros y solteras que están pensando en casarse algún día tengan estas raíces en su corazón de rebeldía, de empoderamiento, de autosuperación. No. Seas tú formando en nuestra iglesia mujeres humildes, afables, apacibles, sujetas. Seas tú formando en tu iglesia hombres valientes, trabajadores, hombres de verdad, hombres que no tengan temor, hombres que se preparen en tu palabra, hombres que sean esos sacerdotes del hogar, que le enseñen a sus esposas, que le enseñen a sus hijos, que cumplan el ministerio que tú les has encomendado. Señor, ten piedad de nosotros, amado Dios. Y si hay alguien aquí que se divorció por cualquier razón, yo te pido que le perdones, que restaures su vida, amado Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.